La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la historia. Esto se debió a que incluyó a países de diferentes continentes, geográficamente distanciados entre sí, y a que dejó un saldo de muerte de aproximadamente 10 millones de personas. Los acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos ocurridos en Europa entre 1871 y 1914 fueron los causantes de la Primera Guerra Mundial. El marcado crecimiento del capitalismo monopolista de aquella época originó excedentes de producción que obligaron a los gobiernos a adoptar medidas proteccionistas. Esto fue el origen de la rivalidad imperialista. Las autoridades, ante la amenaza de perder sus zonas geográficas de influencia y los consecuentes mercados, optaron por tomar medidas determinantes. En principio, se estableció un sistema de alianzas. Esto ocurrió a finales del siglo XIX, con el fin de fortalecer las relaciones entre las potencias capitalistas que se comprometían a defenderse mutuamente ante agresiones externas. Quedaron entonces formados dos bloques, uno denominado la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y otro cuyo nombre fue la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia. El sistema de alianzas, creado con la intención de garantizar la seguridad de las naciones, terminó convirtiéndose en un riesgo, bajo el pretexto de que ambos bloques midieran sus fuerzas. Esta etapa de desconfianza latente, que se conoció como período de paz armada, dio lugar a un crecimiento en la fabricación del material bélico y un marcado desarrollo de los ejércitos. Con el impulso de la propaganda, a través de los medios gráficos y radiales, se fomentó el sentimiento nacionalista en los jóvenes europeos, desconocedores de los tiempos de guerra. En paralelo a la atmósfera de paz que reinaba en las naciones poderosas, los territorios cercanos vivían severas crisis políticas que estaban directamente relacionadas con la rivalidad imperialista. Gran Bretaña y Alemania, líderes de las potencias industriales, competían por la búsqueda de nuevos recursos y mercados. Su interés se enfocó entonces por aquellos territorios dominados en el pasado por los imperios árabes. Marruecos y los Balcanes, ubicadas sobre el Mediterráneo, eran las zonas de mayor fricción. A principios del siglo XX, las crisis políticas desatadas sirvieron de pretexto a las potencias europeas para medir las fuerzas entre los dos bloques del sistema de alianzas. En octubre de 1908, el Imperio Austrohúngaro anexó las tierras de Bosnia y Herzegovina, a quienes administraba como colonias desde hacía 30 años. Este hecho generó malestar a Serbia, que inmediatamente buscó el apoyo de Rusia, ayuda que le fue denegada ya que este país salía de una derrota frente a Japón luego de la guerra de 1905. Serbia fue entonces en busca del respaldo de Francia, quien consideró que el avance austríaco sobre los Balcanes no los perjudicaba, por lo que tampoco les brindó su aporte. Gran Bretaña tan solo se limitó a brindarle apoyo diplomático. La anexión de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austrohúngaro fue inevitable para Serbia, pero sus relaciones comenzaron a tensarse. Al interior de esta última se formaron sociedades secretas ultranacionalistas que buscaban liberarse de los Habsburgo y lograr la unidad de los pueblos eslavos. En 1912, Serbia se unió a Bulgaria, constituyendo la Liga Balcánica. Con la protección de Rusia, la intención era prevenir la ocupación de nuevas regiones y liberar a los pueblos eslavos del sur que estaban bajo dominio otomano. Con el ingreso de Grecia y Montenegro a la Liga, lograron su cometido, vencieron al Imperio Otomano e instauraron el Estado de Turquía. Poco después, Serbia logró repeler el ataque de Bulgaria y cuadruplicar su territorio. Su amplio crecimiento preocupó al gobierno austríaco, que temió un ataque de este país.
El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero a la corona austrohúngara, Francisco Fernando, visitó la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, con la intención de demostrar el poderío de la dinastía a la que representaba. Su presencia fue tomada como una afrenta por los bosnios proserbios, que se oponían a la anexión, y como muestra de repudio fue asesinado a manos de Gavrilo Princip, estudiante de inclinación ultranacionalista. Austria, impulsado por Alemania, envió un ultimátum al gobierno serbio, considerándolo responsable del atentado. Serbia creyó peligrar su soberanía nacional y rompió relaciones. Rusia advirtió al gobierno austríaco que no permanecería neutral en el caso de un ataque contra Serbia. Gran Bretaña trató de evitar el conflicto internacional a través de un arbitraje diplomático que fue rechazado por Alemania. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Inmediatamente, Rusia movilizó sus tropas. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. Y el 3 de agosto, a Francia, al negarse a este último país a aceptar las condiciones de neutralidad. Los intentos fallidos de Gran Bretaña por evitar un enfrentamiento armado culminaron el 4 de agosto cuando los alemanes invadieron territorio francés a través de Bélgica. Fue entonces que los ingleses fijaron posición declarándole la guerra a Alemania. El enfrentamiento armado internacional, que comenzó en la zona sureste de Europa, se extendió más tarde a todo el continente. Por un lado se encontraban Austria-Hungría y Alemania, integrantes de la Triple Alianza a los que se conocía como potencias centrales. Cabe señalar que Italia decidió no apoyarlos. Por otro lado estaba la Triple Entente, formada por Serbia, Rusia, Francia y Gran Bretaña. El marcado interés de Alemania por ir a la guerra se vio reflejado en la propaganda con que influenciaron a su pueblo, haciéndolo creer víctima de las agresiones de los países de la Entente. Esto motivó que los alemanes tomaran el anuncio del conflicto con gran entusiasmo nacionalista. El fervor de la gente se repitió en otros países, sin distinción de clases sociales ni partidos políticos. Así en Francia reflotaron la sed de venganza contra los alemanes por la derrota sufrida en la guerra franco-prusiana. El entusiasmo nacionalista permitió a los gobernantes reforzar su autoridad y mantener el orden interno, en cada caso con apoyo de los partidos opositores y de los correspondientes parlamentos. Ambos bandos esperaban que el conflicto bélico durara poco tiempo, pero los planes fallaron y los hechos no sucedieron como estaban previstos, principalmente porque cada uno subestimó la capacidad de resistencia del contrario. Las fuerzas debieron pasar de una actitud ofensiva a una defensiva, lo que llevó a un estancamiento de la lucha y el atrincheramiento de las tropas. El plan Schlieffen aplicado por los alemanes le permitió ingresar al territorio francés, pero la resistencia de estos últimos, sumada al apoyo de las fuerzas británicas, los obligó a salir de Francia. Los alemanes lograron importantes victorias sobre Rusia, entre ellas la batalla de Tannenberg, mientras que los austríacos fueron derrotados por tropas rusas que ingresaron a su territorio. A partir del otoño de 1914 comenzó un periodo de estancamiento, con batallones asignados en trincheras en precarias condiciones de subsistencia y sin posibilidad de vencer a los adversarios. El 2 de noviembre de 1914, Rusia le declara la guerra a Turquía, cuando este país bombardeó el puerto de Odesa sin previa declaración de guerra. Turquía e Italia tenían una gran importancia para ambos bandos, a pesar de haberse declarado neutrales. Turquía intervino en favor de las potencias centrales, y su participación
fue decisiva en las derrotas sufridas por los rusos. Después del fracaso alemán contra Francia, los italianos vieron la posibilidad del triunfo para los aliados y el beneficio que obtendrían. El 23 de mayo de 1915, Italia le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. La participación de Italia favoreció la apertura de un nuevo frente de guerra en el sur, ampliado cuando Grecia y Rumania se unieron a los países de la Entente en 1916, lo que permitió un bloqueo de mercancías y materias primas para Alemania y la posibilidad para los aliados de recibir ayuda económica y abastecimiento de Estados Unidos. Entre 1915 y 1916, en Alemania aumentaba la excitación por el bloqueo inglés. Era creciente la idea de un enfrentamiento submarino, para el cual Gran Bretaña se encontraba mejor equipada, ya que además contaba con el apoyo encubierto de Estados Unidos. Dos hechos relevantes en la guerra: el hundimiento del Lusitania y el bombardeo de Verdún. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania, un buque de vapor británico que transportaba 1.198 almas, fue torpedeado por un submarino alemán sin previo aviso. Los atacantes aseguraron que el barco transportaba armas para los aliados, y en ello fundamentaron su aniquilamiento. Su hundimiento se produjo cerca de Irlanda, y fue considerado por los países neutrales una prueba concreta de la inhumanidad de los alemanes. El Lusitania zarpó el 1 de mayo de 1915 del puerto de Nueva York hacia Liverpool, pero nunca llegó a destino. Entre sus víctimas había 120 estadounidenses. Estados Unidos, a través de su presidente Wilson, tomó participación activa en favor de la paz, pero sin mayores éxitos. El bombardeo de Verdún. Luego de los fracasos sufridos por los alemanes en los frentes occidentales, los altos mandos diseñaron un plan de desgaste contra Francia. El fin era entonces obligar a los franceses a negociar la paz. El lugar elegido para la batalla fue Verdún, por su historia y sus características de centro de comandos militar. La intención era la destrucción del mayor número de fuerzas enemigas en un solo ataque. La ofensiva comenzó el 21 de febrero de 1916, a las 7:15 antes del meridiano, con unas 10 horas de bombardeo de artillería, tirando más de 1 millón de proyectiles, incluyendo gas venenoso. La batalla de Verdún se prolongó durante 10 meses. Duró desde febrero de 1916 hasta diciembre del mismo año. Fue la más larga de la Primera Guerra Mundial. Su saldo fue de 250.000 de muertos y alrededor de 500.000 de heridos entre ambos bandos. Pues a pesar de que los alemanes la planificaron, sufrieron cuantiosas bajas y les originó excesivos costos. La batalla de Verdún fue también llamada máquina picadora o Mosa 1000 y se convirtió en un símbolo de la determinación de Francia por mantener el suelo y hacer retroceder al enemigo a cualquier costo. Gran Bretaña y Francia eran países de tradición democrática que se vieron afectados políticamente por la crisis originada por la guerra. La difícil situación social y económica que vivía la población obligó a los jefes de Estado a centralizar el poder, prescindiendo de los parlamentos y decretando el estado de sitio para restituir el orden interno. De esta manera se creó en estos países un fuerte poder ejecutivo.
Alemania, que contaba con un poder ejecutivo fuerte a partir de la guerra, comienza a sufrir las presiones de la oposición en el Parlamento y un marcado crecimiento del movimiento socialista. La debilidad de los dirigentes políticos genera tensiones entre ellos y los militares, sumado a la figura del Kaiser Guillermo II, incapaz de lograr la unidad interna. En Austria-Hungría, los conflictos internos responden a reclamos de grupos étnicos que integraban el imperio y que debían sufrir mayores privaciones por los tiempos de guerra. Esto originó levantamientos de rebeldes nacionalistas que afectaron el orden político interno, sumado a otros hechos de sucesión en el trono. La situación de Rusia durante la Primera Guerra se resume en desorganización económica, originada por la incapacidad y el abuso del poder de la burocracia zarista. Esta realidad llevaba a las masas a sufrir terribles injusticias, el peso de los gastos excesivos de la corte, el sostenimiento de la guerra y la pérdida de vidas en los frentes de batalla. La guerra obligó a los gobiernos a intervenir en la economía, imponiendo a la industria políticas de producción que apuntaban fundamentalmente a satisfacer la demanda de armas necesarias para la guerra. Además, decretaron el racionamiento de víveres. Se reorganizó el mercado de trabajo de manera tal que fueran sustituidos los jóvenes enviados a los frentes de combate. Otra medida adoptada fue la de controlar la relación entre precio y salarios, para soportar los gastos de la guerra, recurriendo al endeudamiento externo. A pesar del panorama negativo, algunas ramas de la economía marcaron un crecimiento, como fue el caso del sector de la construcción naval. La productividad del trabajo aumentó por la adopción de nuevas técnicas, la aplicación del taylorismo y la presión ejercida por la demanda de armamento. El sector agrícola fue el más perjudicado, pues su mano de obra fue enviada a la guerra y esto disminuyó los niveles de rendimiento, llevando en los países menos desarrollados a la escasez de alimentos. Si bien al principio y como consecuencia de la propaganda nacionalista los pueblos aceptaron optimistas la guerra, convencidos de la superioridad de su país, a medida que ésta se extendía comenzaron las dificultades. Los soldados sufrían el peligro de muerte y la insalubridad de las trincheras, los civiles el temor de los ataques, el estado de sitio y el racionamiento de víveres, además de la pérdida de sus bienes, ya sea por ataques del enemigo o porque su propio gobierno se los confiscaba con el fin de satisfacer necesidades financieras. La mayor parte de la población masculina adulta fue enviada a los campos de batalla. Esto obligó al sector agrícola e industrial a incorporar mujeres en trabajos que antes solo realizaban los hombres. La difícil situación, originada por la guerra que se prolongó, generó descontento en la población que comenzó a manifestarse a través de protestas exigiendo el fin de la guerra. Esto dio marco nuevo al auge de los movimientos socialistas. Transcurridos 2 años de la guerra y sin que se vislumbrara su final, se hicieron frecuentes los movimientos en favor de la paz. Los grupos socialistas y anarquistas de las zonas urbanas e industriales utilizaron la huelga como medio de protesta. 1916 marcó un quiebre en la conciencia de los europeos. Dejaron atrás la mirada romanticista para despertar a un mundo real, el mundo del siglo XX. El descontento social generalizado y el peligro de rompimiento de la unidad nacional obligó a las autoridades militares de los países en guerra a buscar el fin del conflicto. En los primeros meses de 1917, 2 sucesos aceleran el fin. En febrero de 1917, un movimiento revolucionario estalló en Rusia y derribó al régimen zarista. Se instaló entonces un gobierno provisional. Este suceso originó en todos los países beligerantes un aumento de los movimientos sociales en favor de la paz, con fuerte participación de la clase obrera, que a través de las huelgas manifestó su descontento. En Gran Bretaña y Francia también se produjeron huelgas obreras a pesar de la impronta de los partidos socialistas que habían intentado mantener la estabilidad interna. Fue este el detonante para convocar un nuevo Congreso Socialista Internacional en el que se discutiera cómo poner fin a la guerra.
En la primavera de 1917, ante la amenaza del socialismo para la paz interna de los países en guerra, políticos pertenecientes a las potencias centrales y a las naciones de la Entente trataron por medio de negociaciones secretas de restablecer la paz. Fracasaron porque todos querían la victoria total sobre sus enemigos, con los beneficios que ello implica. El gobierno provisional ruso fue incapaz de solucionar los problemas sociopolíticos, por lo que fue derrocado por un sector radical de los socialistas. En octubre de 1917, los bolcheviques toman el poder de Rusia y, frente a la presión de sus enemigos políticos, retiraron a su país de la guerra. En marzo de 1918, Rusia firmó el Tratado de Brest-Litovsk, la paz con Alemania, que le obligó a ceder los territorios de Polonia y los países bálticos, pero el tratado llegó tarde porque los países de la Entente tenían un nuevo aliado, Estados Unidos. Luego de los intentos fallidos del presidente estadounidense Wilson por conseguir la paz entre los países europeos, en abril de 1917 le comunicó a su pueblo la decisión de entrar en la guerra. El propósito de Wilson era que triunfaran la justicia, la democracia, la soberanía nacional y la libertad de los mares. El hundimiento del Lusitania, sumado a un informe de inteligencia que daba cuenta de la intención de Alemania, que en caso de obtener la victoria habría prometido recuperar ciertos territorios para México, fueron las provocaciones que detonaron la decisión. El 2 de abril de 1917, Estados Unidos aprobó la declaración de guerra con la participación de todas sus fuerzas armadas como país asociado a la Entente. A la participación de esta nueva potencia se le sumó la de algunos países latinoamericanos, como el caso de Cuba, Panamá y Brasil, sometidos a su influencia económica. China, Grecia y Portugal declararon también la guerra a Alemania. En enero de 1918, el presidente estadounidense Wilson presentó ante el Senado de su país un documento que definía los objetivos bélicos de su gobierno. El documento constaba de 14 ítems y de allí el nombre con el que pasaría a la historia: los 14 puntos de Wilson. La intención central del mismo era lograr una paz justa y duradera basada en la autodeterminación de los pueblos, que beneficiara no solo a los países vencedores, sino también a los vencidos. La propuesta no fue bien recibida por los aliados, quienes aspiraban a quedarse con los territorios que se obtuvieran por los triunfos. Menos aún, Gran Bretaña estaba dispuesta a ceder su dominio marítimo. En cuanto a las potencias centrales, también lo rechazaron porque les exigía entregar determinadas tierras y la democratización del Estado alemán. A mediados de 1918, las potencias centrales habían entrado en la fase crítica de la guerra. Una fuerza de 700.000 soldados aliados, integrada por franceses, británicos, griegos, serbios e italianos, comenzaron una ofensiva a gran escala contra las tropas alemanas, austríacas y búlgaras, en Serbia. El éxito del ataque fue tal que a finales de mayo los búlgaros estaban completamente derrotados y firmaron un armisticio con los aliados. El 8 de agosto de 1918, los aliados emprendieron una ofensiva sobre las líneas alemanas establecidas en Amiens junto al río Somme, por lo que a este enfrentamiento se lo conoce como la Segunda Batalla de Somme. Las fuerzas británicas y francesas resultaron victoriosas. El 15 de septiembre se produjo la rendición de Austria y poco tiempo después la de Turquía, derrotada por fuerzas palestinas. El resto de las tropas alemanas fue reducido semanas después. El 25 de septiembre, los aliados lanzaron una gran ofensiva, contando para ello con 1 millón de militares estadounidenses. El 28 de septiembre, frente a tantas derrotas, el alto mando militar alemán hizo una oferta de armisticio y paz al presidente Wilson, recomendando a las autoridades políticas de Alemania la inmediata formación de un gobierno parlamentario. Fue en el interior de un vagón de ferrocarril en las afueras de París, en Francia, el 11 de septiembre de 1918, cuando representantes alemanes y de las fuerzas aliadas firmaron el fin de la guerra. En enero de 1919 comenzaron en París las conferencias internacionales de paz, de las que solo pudieron participar los mandatarios de los países vencedores. Rusia no fue invitada por temor a que se extendieran las ideas comunistas del gobierno soviético. W. Wilson de los Estados Unidos, Lloyd George de Gran Bretaña,
George Clemenceau de Francia y Vittorio Orlando de Italia tuvieron a su cargo la discusión y ratificación de los acuerdos. En principio, y tal como se había planteado, había un fuerte rechazo a los 14 puntos de Wilson, que no fueron aceptados en su totalidad, pues la idea era dejar al menos por un tiempo a las potencias perdedoras fuera del reparto imperialista y la política internacional. Luego de 5 meses de deliberaciones, en enero de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, que impuso severas condiciones a los responsables de la guerra. Al país germano se le quitaron todas sus colonias que fueron entregadas a las potencias vencedoras, además de exigirle la devolución de ciertos territorios a Francia. Alemania debería pagar una indemnización por los daños y gastos causados por la guerra, monto a fijar por una comisión evaluadora. Debería también entregar parte de su marina mercante, sumado a 200.000 toneladas de nuevos buques, más ganado, material ferroviario y carbón. Se disponía la liberación de los prisioneros de guerra y la entrega de 800 criminales, que serían juzgados por las naciones afectadas, entre ellos el emperador Guillermo II y el general Hindenburg. Por último, se prohibía a Alemania poseer un ejército mayor de 100.000 hombres y tener servicio militar obligatorio, reducir armamento, no contar con submarinos ni con aviación militar y desmilitarizar la frontera con Francia. El Tratado de Paz con Austria se firmó en septiembre de 1919 y estableció que este país también fue responsable de la guerra, por lo que se limitó su ejército. Se lo obligó a separarse de Hungría. Se le exigió la liberación de las minorías étnicas como checos, yugoslavos, eslavos y rumanos para que formaran naciones independientes. Se dispuso la entrega de algunos territorios a Italia y se le prohibió su integración a Alemania. Hungría fue también considerada un país responsable de la guerra, por lo que se le obligó a ceder tierras a los vencedores. Bulgaria y Turquía, por participar de la guerra al lado de las potencias centrales, también fueron sancionadas, perdiendo territorios que fueron repartidos entre Gran Bretaña y Francia. El fin de la guerra tuvo consecuencias definitivas en lo político, económico y social. Desde el ámbito político ocasionó una división con la caída de los grandes imperios territoriales, lo que dio la posibilidad a los pueblos de diferente origen étnico de formarse como naciones independientes. Desapareció la alianza entre los países de la Entente, que reavivó los intereses imperialistas de cada nación. En los países vencidos, la situación política interna se caracterizó principalmente por el derrumbamiento definitivo de la monarquía absolutista, unido al desplazamiento del poder dinástico y de la nobleza de sangre. Fueron tomando auge los grupos socialistas y esto dio origen a nuevos enfrentamientos internos. Como consecuencia de la guerra, Europa tuvo que ceder su poderío hegemónico a Estados Unidos por las enormes deudas y por las pérdidas materiales que sufrió durante la guerra. Países como Francia, Gran Bretaña e Italia tuvieron mayores pérdidas que Alemania a pesar de haber sido vencida. La adquisición de nuevos territorios proyectó un nuevo problema a los países europeos vencedores de la guerra, ya que debieron iniciar una recuperación que se prolongaría por varios años en medio de las crisis económicas. El costo más alto de la Primera Guerra Mundial fue sin dudas la pérdida de vidas humanas, con un promedio de 5.509 bajas de soldados por día. Perdieron su vida 1.800.000 alemanes, 1.400.000 franceses, 750.000 británicos, 2.300.000 rusos y 114.000 estadounidenses. 2 millones de rusos y 800.000 rumanos y alemanes civiles murieron durante la guerra. La secuela de la guerra afectó a los sobrevivientes que quedaron dañados, económica, psicológica y moralmente.